Gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que nos ofreces en tu benevolencia. Te queremos pedir hoy especialmente que nos concedas a pacificar nuestro corazón, especialmente en torno a esos sentimientos encontrados, a las dificultades que a veces vivimos, donde de pronto puede haber roces, diferencias, fricciones. Que sepamos cuando lastimamos a alguien pedir perdón, y que si un día somos lastimados y la persona con todo el corazón se acerca para pedir perdón, que tengamos la humildad, el amor para poder ofrecerlo. Bien, a esta reflexión de esta tarde le llamo la frase más bella del perdón, porque vamos a hablar acerca de este tema, que es el segundo tema que aparece dentro del Evangelio. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglar enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a hablar del perdón, pero referir algunos aspectos del lenguaje bíblico en torno al perdón. Adelante. Primero que nada, está el lenguaje en torno a la enfermedad. El Señor habla acerca de los justos y de los pecadores, y dice que no son los justos los que necesitan redentor, sino los pecadores, y que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Generalmente nuestra vida tenemos actitudes quizás de fragilidad, pero hay quienes en ocasiones no son frágiles, pero de pronto vivimos con un corazón endurecido. Debemos saber que el pecado es sin duda la ofensa, el daño al otro, pero que también la falta de amor es un pecado cuando nuestro corazón no ama. Pensando por un ejemplo muy claro para ti, para mí, el capítulo 15 de San Lucas, versículo 11 al 32, nos presenta la parábola del hijo pródigo y presenta un hijo que es frágil, un hijo, digamos, mezquino, que pide la parte de la herencia, que va y la malgasta, incluso en una vida disoluta. Y uno dice, bueno, es alguien con pecado. Pero en la casa se encuentra un hermano muy virtuoso, pero un burócrata de la virtud. Alguien que no es capaz de entender el corazón de un papá y que incluso le recrimina, le reclama que sea alguien frágil de su corazón. Al hermano virtuoso no le molesta la fragilidad de su hermano, sino la fragilidad de su papá. Digamos, hoy tenemos que entender que solamente quien se sienta enfermo va a necesitar del médico. Adelante. Un segundo lenguaje del pecado es el de la transgresión. Transgredir, digamos, es violar una norma. Dice el texto del Salmo 32, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. O sea, tú y yo de pronto sabemos que no tenemos que hacer algo y lo hacemos. Ese capítulo 7 de la carta a los Romanos, donde San Pablo dice
el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago. O sea, ¿cuántos de nosotros de pronto sabiendo que no debemos hacer, lo hacemos? Y las cosas que sí tenemos que hacer, no las hacemos. O sea, cualquiera de nosotros que está aquí presente y que diga, es que lo que yo hago es lo que yo sé que está bien. Y algo que yo sé que no está bien, eso nunca lo haré. Pues ya veremos cuánto nos dura esa consistencia cuando en realidad pues todos tenemos historias equivocadas. Y el Señor, bueno, nos corrige la historia, las transgresiones. Adelante. Aparte del pecado como enfermedad y como transgresión, también está el lenguaje de la ofensa. Ofender es un elemento de cercanía. Hablar, por ejemplo, del término imbécil que dice el texto del Evangelio. Yo ponía en mi reflexión del Facebook que en realidad solamente pueden ofendernos las personas que amamos. O sea, si tú dices que tú y yo somos una criatura de Dios, pues no entendemos mucho el que podamos ofenderlo. Pues sí, la criatura, su creador, pero cuando tú y yo somos hijos y Dios es nuestro Padre, entendemos que como hijos podemos ofender a aquel que es nuestro papá. Pero ese papá nos perdona las ofensas y nos pide que nosotros también perdonemos las ofensas. Dice, si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre, y habla de este término padre para hablar del perdón que él nos ofrece. Adelante, ¿cuál es el pecado que no puede perdonarse? ¿Cuál es el pecado que nos hace irredentos? Dice el Señor con su nobleza, muy bien, hablen mal de mí si quieren, o sea, si quieren, digan que no creen en mí, pero no nieguen al Espíritu Santo. O sea, el que niega al Espíritu Santo en realidad se cierra a Dios y no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Quiénes somos los que negamos el Espíritu Santo? Los que decimos, lo que yo hice no tiene perdón de Dios. El que dice, no, mira, yo ya soy irredento, esa es la palabra. O sea, no hay nada que me pueda redimir, que me pueda recuperar. Yo te diría, duda de ti, pero nunca dudes de Dios. Es que yo no puedo, pues ni tú ni yo, pero confía en Dios. O sea, si alguien cree que tú y yo podemos cambiar es Dios. ¿Por qué dudas de él? Entonces, el que hable contra el Espíritu Santo, el que niegue que Dios Espíritu Santo puede hacer algo nuevo en nosotros, entonces se vuelve irredento. ¿Por qué? Porque no le va a abrir al Espíritu la posibilidad de cambiarlo, de hacerlo nuevo. Adelante, el perdón es una acción que brota del amor. El que perdona la ofensa del hermano cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa se va a quedar sin amigos. O sea, va a ir alejando paulatinamente a las personas. Aquellos que tenemos una excelente memoria, no para las cosas buenas, sino para lo negativo. Y que vamos una y otra vez recordando. No somos capaces de liberarnos de las cadenas. Adelante, ¿qué es lo que detona el perdón? La bondad y la compasión. Efesios 4:32 dice más bien, sean bondadosos y compasivos, digamos las cualidades de Dios. Si somos bondadosos y compasivos, nos perdonamos mutuamente. ¿Por qué? Porque aquel que es bondadoso y compasivo nos ha perdonado a nosotros. Pero también adelante, ser clementes y compasivos. Nehemías 9:31 dice, sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste. O sea, Dios nunca nos abandonó y nos destruyó, porque eres un Dios clemente y compasivo. Pero esto debe llevarnos adelante a vivir la tolerancia y el perdón. Dice Colosenses 3:13, o sea, tolérense. Yo ubicar que la palabra tolerancia no es una actitud forzada. Es que yo tengo que tolerarte. No, más bien es una disposición positiva del corazón. Digamos, la tolerancia y el soportar es una actitud de algo que yo decido. Por ejemplo, esta pared soporta el techo, pero la soporta
pasivamente. El yo soportar o el yo tolerar a las personas es una decisión libre, donde con la tolerancia somos capaces de perdonarnos si existe queja de uno contra otro. Y sobre todo saber nuevamente que el ejemplo es Dios que nos perdonó, también nos invita a perdonarnos nosotros unos a otros. Adelante, se nos invita a perdonar la mala conducta, pero también abandonarla. Esto también es fundamental porque yo puedo reiterarte que una ofensa puede en ocasión surgir por un error, pero cuando uno vuelve a hacer las cosas, no me digas que es un error. O sea, la primera vez yo puedo equivocarme, pero la segunda yo creo que tengo malicia, sobre todo si estoy haciendo las cosas. No es que no me fijé, espérame, la primera vez no te fijaste, pero ya llevas 3 veces que me estás diciendo que no te fijaste. El Señor nos invita a abandonar la mala conducta. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Pero si abandona su mala conducta, si tiene una actitud distinta, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Adelante, el Señor nos invita a que ofrezcamos aquello que esperamos recibir. No juzgues y no se te juzgará. No condenes y no se te condenará. Pero nosotros somos jueces de los demás y queremos que no se nos juzgue. Condenamos a los demás y queremos que no se nos condene. Dice, perdonen y se les perdonará. Adelante, el 70 veces 7 es lo que el Señor le dice a Pedro cuando Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar al hermano. Y esto habla de cantidad, pero sobre todo de calidad. O sea, de una historia nueva que tenemos que escribir. Digamos, esa actitud. Pero para esto tenemos que aprender a no tenerle miedo a nuestra desnudez. Adelante. Y hablo de la desnudez del alma. O sea, lo peor de todo, o sea, más allá de la desnudez física, es la desnudez del alma, lo que a veces nos avergüenza más, exhibirnos ante los demás. Por eso tenemos miedo a pedir perdón. ¿Qué podemos hacer en la vida? O encubrir, o sea, callarnos, negarlo o confesarlo. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien es valiente y lo confiesa y después de confesarlo lo dejas, encuentra el perdón. Pero bueno, adelante este ejercicio que habla acerca de un Dios que es bueno y que es perdonador, que es un Dios grande en el amor para con todos los que le invocan. Nos va a invitar adelante también a perdonar como Él perdona, perdonar como el Padre perdona. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a todos sus pecados. Es el texto paralelo de Marcos sobre el texto de Mateo del día de hoy. Adelante, Jesús es quien nos da ejemplo de cómo perdonar. Dice Hechos 13 que sepamos que por medio de Jesús se nos anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley, pero todo el que cree es justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se nos perdonó? Adelante, por la sangre de Cristo, perdonados por su sacrificio. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero nos pide adelante que cambiemos de corazón. Este texto de Joel 2:13. Rásguense el corazón, no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Pero hace falta para ello, como te decía adelante, confesar los pecados. Pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hemos hablado, bueno, de una gran cantidad de frases en torno al perdón, pero ¿cuál es la frase más hermosa sobre el perdón? Esta, donde el Señor incluso, pues no tan solo nos perdona, sino dice que
que no tenemos culpa. Es la primera palabra en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso se le llama indultar. O sea, no hay culpa, eres libre. O sea, no tan solo no tienes pecado, sino no tienes responsabilidad. Eras un ignorante. Adelante, la penúltima diapositiva, donde pues hicimos lo que hicimos con el Señor y Él, aún con lo que le hicimos, nos perdona y nos dice que aparte de no tener pecado, dice, ustedes no tienen culpa porque no sabían lo que hacían. Y lo dice al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y bueno, yo nunca voy a contradecir al Señor, pero pues Él es muy noble. Yo creo que los hombres sí sabíamos. Quizá exactamente todo no, pero sí había mucha malicia. Que el Señor pues nos perdone nuestros pecados y nosotros también a los hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.